Lo dijo él. A primera hora. A ver, el fin de semana pasado, el sábado, la Asamblea Legislativa cumplió su primer mes de trabajo. Este comentario lo tenía aguantadito estos días con tanta cosa que hubo en esta semana. Hay temas que por ahí se van quedando. Pero hoy viernes he querido aprovechar la oportunidad para hacer un breve análisis, ¿no?, de lo que ha dejado este primer mes de trabajo de la Asamblea Nacional, que creo que ha tenido algunas consideraciones en lo positivo, en lo negativo. Yo soy de los que no suelo pensar en absolutos. No creo que en la vida todo es negro, todo es blanco. Yo creo que la vida tiene matices, en la mitad hay grises. Eso no significa tibieza ni mucho menos, sino por lo menos tener un mínimo de equilibrio, de ponderación en el análisis, en que eso signifique claudicar posiciones. Tal vez en lo positivo, ¿no? Esta asamblea en el ámbito legislativo no ha tenido tropiezos. Ha aprobado 2 leyes. La una de urgencia en materia económica enviada por el presidente de la República. 2 leyes que no por eso dejan de ser controversiales. Yo hablo desde la forma. El fondo creo que es materia de otro análisis. Hablo desde la forma. Desde la forma ha aprobado 2 leyes. La ley para combatir las economías criminales, que está sonando algo en el audífono, Dieguito. No sé si le puede chequear. La ley para combatir las economías criminales, que luego le llamaron Ley de Solidaridad Nacional. Y ahí viene mi primer pero. Ahora sí ya se fue el sonito, gracias. Ahí viene mi primer pero. No sé qué tiene que ver esa ley con la solidaridad nacional. Le cambiaron el nombre para ponerle un nombre capaz que políticamente más cercano, más vendible, más rentable. No le veo nada, ningún aspecto que implique solidaridad, más allá de que uno podría pensar que lo solidario es que les van a incentivar a los miembros o integrantes del sector privado con beneficios si es que entregan donaciones a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y la otra, la ley de inteligencia, que si bien es cierto no fue un trabajo que empezó esta Asamblea Nacional, lo culminó. Pero por supuesto sobre esa ley de inteligencia hay un montón de consideraciones, discusiones, gente que incluso apoyó en el proceso electoral al presidente Noboa y que no está de acuerdo con el producto final que salió de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Es una ley que con toda seguridad será analizada por la Corte Constitucional y habrá que ver qué opina la Corte Constitucional en ese sentido. Desde la forma logró 2 leyes importantes, no por eso leyes que estén exentas de la controversia. Evacuó 2 vetos parciales del Ejecutivo esta semana nomás. 2 vetos parciales del Ejecutivo, lo hizo sin problemas. Está tramitando la segunda ley económica, 2 leyes económicas adicionales del Ejecutivo. Una ley que tiene que ver con gestión pública, que ahí vendrá el otro pero a nivel del fondo, ¿ya? Porque es una ley que tiene que ver con contratación pública y resulta que le quieren meter ahí unas reformas al Código de la Niñez, que está claro que el gobierno está respaldando aquello, lo dijo el ministro del Interior en una entrevista con Gonzalo Ruiz Álvarez en TC Televisión hace 2 días. Me imagino que van a querer, digamos, incorporar eso en una ley. Creo que hay una discusión constitucional en ese sentido. Y está el proyecto de ley de áreas protegidas, que esperamos analizarlo en los próximos días acá con especialistas en la materia sobre el significado de ese proyecto de ley, que es otra iniciativa de urgencia en materia económica. Digamos que ha habido producción legislativa en el primer mes. Sí, digamos que eso es lo positivo. Pero el negativo pasa por las formas, porque las formas también cuentan en la política. Y ha sido un mes de una asamblea en la que el debate se ha reducido a la mínima expresión. Y la esencia de la legislatura es el debate. La esencia de la legislatura es el intercambio de posiciones. La esencia de la legislatura es establecer los marcos referenciales para las diferencias que pueden tener, sobre la construcción de proyectos de ley y sobre el ejercicio legítimo de la fiscalización, legítimo y constitucional de la fiscalización y el control político. Y este primer mes de la Asamblea Nacional liderada por Nils Olsen le queda debiendo al país respecto de las formas, tanto en legislación cuanto en fiscalización. Para no irnos tan lejos, el día sábado fue el primer debate del proyecto de
de ley de gestión pública. El día sábado. 17 horas fue convocada la sesión. Fue un debate de 4 horas más o menos, se acabó poquito antes de las 9 de la noche. Hubo 18 intervenciones. De las 18 intervenciones, 11 fueron de asambleístas pertenecientes a la bancada de ADN. Una intervención del asambleísta Steven Ordóñez, que pertenece a un movimiento local del Oro, al movimiento subregional, pero es aliado de ADN. Ahí tiene 12 legisladores prácticamente del mismo sector político. Súmele uno de Pachacutic. Ustedes saben que Pachacutic, con 3 excepciones, Pachacutic, el sector político de Pachacutic en la Asamblea, es un sector, 6 legisladores de Pachacutic están votando con el Ejecutivo. ¿Ya? Un social cristiano y apenas 4 de Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana llegó a la Asamblea Nacional con 67, hoy se ha quedado con 64. Sigue siendo la segunda bancada más numerosa de la Asamblea Nacional. De hecho, la actual Asamblea tiene apenas 2 bancadas, ADN y Revolución Ciudadana. ADN llegó con 66, Revolución Ciudadana llegó con 67, Revolución Ciudadana ha perdido 3, se ha quedado con 64. Pero entre 66 y 64 no es que hay mucha diferencia, ¿no? En términos numéricos. El punto es, ¿cómo al sector político que tiene 66 le permites 11 o 12 intervenciones y al sector político que tiene 64, donde no hay mucha diferencia, le permites apenas 4? Yo hablo desde la forma. O sea, no hay ningún tipo de balance. Ah, que antes lo hicieron. Claro, y estuvo mal, por supuesto. Hoy también lo hacen, hoy también está mal. ¿Me explico? Ni antes ni ahora. Y si criticaste en el pasado, critica en el presente. Y si aplaudiste en el pasado, aplaude en el presente, pues. Tengamos la coherencia como sociedad que no la tienen algunos actores políticos. Tengamos ese sentido crítico como sociedad que no la tienen algunos actores políticos que son campeones para camaleónicamente cambiar de forma de pensar de un momento a otro, en un microsegundo, como alguna vez dijo Rafael Ollarte, en un microsegundo cambian de parecer. ¿Ya? Entonces, esas diferencias, esas inequidades, esas desigualdades han caracterizado el debate. Ha habido decisiones en las cuales solamente se ha escuchado al ponente, al proponente de una moción, y no ha habido debate. Cuando la esencia de la legislatura es, se mociona algo y se abre la posibilidad de un debate. Otra cosa es que el debate en varios pasajes, en muchos pasajes, con honrosas excepciones, ha sido paupérrimo. Con legisladores que han llevado sus discursos preestablecidos, que han escrito sus discursos, que ni siquiera han practicado lo que les han dado escribiendo, pues, los integrantes de su equipo, sus asesores. Hay algunos que llegan a eso, ¿no? Les escriben los asesores las intervenciones que no deberían ser discursos y no terminan de entender los asambleístas. Cuando usted debate un proyecto de ley, cuando usted debate un informe, cuando va al primero o segundo debate y va a presentar observaciones o va a dar su punto de vista, no son discursos, son intervenciones en las cuales tienen que presentar los argumentos del debate. Pero se mandan unos discursos hablando desde lo lírico, hablando desde lo políticamente supuestamente correcto. Tonterías. Y algunos leen mal. Ni siquiera practican la lectura del discurso, entre comillas, antes de llegar al pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, desde todo punto de vista, este primer mes de la Asamblea Nacional ha estado carente del debate. Tanto porque la conducción de la Asamblea Nacional no ha abierto la posibilidad de un mayor número de legisladores para que puedan intervenir, para que puedan participar en el debate. Y por el otro lado, la calidad de las intervenciones de los legisladores que dejan mucho que desear. Entonces ahí tenemos una parte muy cuestionable. Desde el punto de vista de las intervenciones de los legisladores y la carencia del debate en un espacio que se caracteriza por el debate. Y el otro es el tema de fiscalización. Este primer mes de la Asamblea Nacional queda debiendo y queda debiendo largo, pero larguísimo, en el ámbito de la fiscalización. Y este primer mes de la actual Asamblea tiene 2 manchas, 2.
en el ámbito de fiscalización. El uno, esta decisión de no dar paso en la Comisión de Fiscalización y Control Político al juicio político contra el ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Loffredo. ¿Por qué no llevar a juicio político a un ministro de Estado que creo yo tiene mucho que responder al país? Otra cosa es que no iba a haber votos para destituir al ministro Loffredo. Y hubiese sido una buena oportunidad para que el ministro Loffredo le cuente al país todas las dudas que tenemos sobre el conflicto armado interno, las denuncias de desapariciones, las denuncias de excesos de la fuerza pública, lo que pasó con los 4 de las Malvinas, dónde está la depuración de Fuerzas Armadas, que han enfrentado situaciones muy complejas, el tema de Don Nasa, por ejemplo, que sí, no pasó en este gobierno, pero es una mancha que tienen las Fuerzas Armadas y que nunca la limpiaron. O, por ejemplo, las muertes de integrantes de Fuerzas Armadas, lo que pasó con Aidita Ati, en la región amazónica, o más recientemente con la Cabo Sotomayor en la provincia de Santa Elena. El ministro Loffredo tiene mucho que responder al país. El ministro Loffredo tenía la obligación de responder al país, por ejemplo, sobre la manera como pidió disculpas públicas cuando una jueza le otorgó el recurso de habeas corpus a los familiares de los 4 de las Malvinas y declaró la desaparición forzada y dispuso que pidan disculpas públicas. Y la manera como en ese video de 4 minutos utilizó menos de 20 segundos para disculparse y luego fueron ataques. Haciendo espíritu de cuerpo. Porque una cosa es el discursito nomás que de vez en cuando lo tienen. Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Y a la hora de la hora resulta que hacen un espíritu de cuerpo porque no les gusta que se les investigue. No les gusta que haya transparencia. El ministro Loffredo tenía la gran oportunidad, desde mi punto de vista, de a través del espacio más político de este país, que tiene la atribución de fiscalizar las acciones del poder político de turno, y eso es constitucional, ir a la Comisión de Fiscalización, y si se daba el caso, ir al Pleno de la Asamblea Nacional y contarle al país a través de la legislatura, a través de los legisladores, todas estas respuestas sobre las inquietudes que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchos tenemos estas inquietudes. Pero resulta que luego de que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Fiscalización decidió no dar paso al trámite del juicio político. Giancarlo Loffredo no iba a llegar a juicio político. La Comisión de Fiscalización tenía la obligación de sustanciar el juicio político. Y era una buena oportunidad para brindarle respuestas al país. Seguramente hubiesen aprobado un informe por la composición de la Comisión de Fiscalización recomendando el archivo del juicio político. Eso hubiese llegado al Pleno y en el Pleno no iba a haber juicio político porque no hay votos para llevar a juicio político a un ministro de Estado, porque el oficialismo tiene mayoría. E imaginándonos que hubiese llegado a juicio político el señor ministro de Defensa Nacional al Pleno de la Asamblea Nacional, no lo iban a censurar y a destituir, porque se requieren 101 votos para aquello, las 2/3 partes de la integración de la Asamblea Nacional. Esos 101 votos no existen, no hay manera. Pero aquí prefieren bypasearse las normas. Y no llevaron a juicio político al señor ministro. Para mí esa es la primera mancha que tiene en el ámbito de fiscalización. Y la segunda, lo de Progen. ¿Saben qué va a pasar con el tema Progen? Nada. Cuando un asambleísta, Blasco Luna, planteó la semana anterior que el Pleno de la Asamblea Nacional incorpore un cambio del orden del día para debatir una resolución que signifique el inicio de un proceso de fiscalización sobre los contratos de Progen, yo hubiese pensado que al propio gobierno y a su bancada de asambleístas le iba a interesar que esto se investigue. Por favor. En el país tenemos una serie de dudas sobre la transparencia y la efectividad de esos contratos. Son contratos de 150 millones de dólares. Es dinero público que le pertenece a usted, a mí, a todos. Es dinero de los contribuyentes. Son contratos para los cuales se utilizó recurso público y sobre los cuales el Estado podría tener dificultades. Resulta que un árbitro en estas horas decidió disponer que aguanten el proceso de terminación unilateral que fue anunciado por parte de CELEG en representación del Estado ecuatoriano.
Y el Pleno de la Asamblea decidió no dar paso a ese cambio del orden del día porque simplemente no les interesaba. ¿Qué lo hicieron antes? Sí, lo hicieron antes, sí. ¿Que estuvo mal antes? Sí. Pero estamos volviendo a las mismas prácticas que mucho se cuestionó. Estamos volviendo a convertir a la Comisión de Fiscalización en la Comisión de Archivo. Y estamos volviendo a anular el ejercicio de la fiscalización y el control político en el Pleno de la Asamblea Nacional, como ya ocurrió en el pasado. Lo que pasa es que ahora se ha dado vuelta la tortilla. Así de simple. ¿Que estuvo mal antes? Sí. ¿Está mal hoy? Está mal hoy. Y no contentos con eso, resulta que dos comisiones se disputan la posibilidad de fiscalizar el tema de Progen. La Comisión de Participación Ciudadana que preside Diana Jacome y la Comisión de Garantías Constitucionales que tiene el control total del correísmo. Los 10 integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales pertenecen al correísmo. De esas cosas extrañas que tiene la política, ¿no? Cuando armaron las comisiones legislativas, el oficialismo pasó a controlar 12 de las 15 comisiones y le dieron 2 a Revolución Ciudadana. En una de esas, los 10 son integrantes del correísmo. ¿Cuál no tiene sentido, no? No tiene sentido. Pues estas son las cosas que pasan en la política. Y resulta que ahora, claro, en esta disputa por el control de la fiscalización, seguramente ambas comisiones llamarán autoridades y seguramente las autoridades irán solamente a la comisión que controla el oficialismo. Esto publicaba hace 2 días el colega Roberto Rueda en Primicias. Correísmo y ADN se disputan la fiscalización de los contratos de Progen firmados por el gobierno. Aunque mermada en la Asamblea del Ecuador, la bancada de RC busca investigar desde las pocas comisiones legislativas que dominan la gestión del presidente Noboa. El 18 de junio, el miércoles, la asambleísta Diana Jacome de ADN denunció que la Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría correísta, ahí le corrijo mi apreciado Roberto, no es de mayoría correísta, es de control total del correísmo, los 10 son correístas. Quiere apropiarse del proceso de fiscalización de los contratos de Progen firmados por el Estado en la administración de Noboa. El problema, según Jacome, es que el Consejo de Administración Legislativa ya había decidido y notificado que será la Mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por la propia Jacome y dominada por ADN, la que conozca el caso. Pues ahí publica el colega los integrantes de la Comisión de Transparencia que tiene. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 10 legisladores de ADN, más uno de Pachacuti que es aliado, que es el señor Edmundo Cerda. Diana Jacome negó que la mesa legislativa que preside se vaya a convertir en una comisión de archivo y aseguró que harán una fiscalización transparente. Veamos. Esto ya pasó el año pasado. En la otra Asamblea Nacional, ¿se acuerdan cuando ocurrió el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass? La noche del viernes 5 de abril del 2024. Bueno, 2 comisiones se disputaron la fiscalización de este tema. La Comisión de Relaciones Internacionales, que en ese momento era presidida por el asambleísta Jonathan Parra, en ese tiempo perteneciente a ADN, y la Comisión de Fiscalización, que era controlada por el correísmo, en ese tiempo presidida por Pamela Aguirre. Y casi como un juego de niños, ¿no? La Comisión de Fiscalización convocó a las 8 de la mañana a comparecencias y la Comisión de Relaciones Internacionales hizo la misma convocatoria, pero para las 7:30. Y después la Comisión de Fiscalización cambió la hora y convocó para las 7. Al final del día, las autoridades convocadas, independientemente de la hora, acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales controlada por el oficialismo y dejaron colgada la Comisión de Fiscalización. 2 comisiones disputándose el mismo trabajo. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Cuando saben qué debió haber ocurrido, lo que debieron haber hecho es abrir el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y resolver la integración de una comisión plural, multipartidista, que con total transparencia, independientemente de las diferencias políticas que puedan tener, inicie un proceso de fiscalización serio sobre los contratos de Progen. En condiciones normales, ese proceso de fiscalización debería ser liderado por el propio gobierno. Y en condiciones normales, en un país democrático que no es este, en un país donde deberíamos tener madurez democrática que no es el Ecuador, abrir el espacio para que los asambleístas de los sectores que no son del oficialismo, que son de oposición, también participen. Pues.
Que haya presencia de ADN, por supuesto, presencia de Revolución Ciudadana, presencia del Partido Social Cristiano, presencia de las dos alas de Pachacuti, pues, del ala que está con el gobierno y de los 3 legisladores que no están con el gobierno. Presencia de los asambleístas de las organizaciones políticas provinciales. Una cosa multipartidista bien armada, pero ¿saben qué? No les interesa. Pasa ahora, pasó antes y pasará mañana porque no les interesa que las cosas se transparenten. Entonces, ¿saben qué va a pasar después? Con toda seguridad. Ojalá me equivoque. Pero seguramente después no pasará nada. O emitirán algún informe señalando que todo estuvo correcto, que todo fue firmado correctamente y que los incumplidos fueron los señores de Progen. Cuando lo que necesita saber el país es la naturaleza de ese contrato, si cabía firmar con esa empresa, si reunía toda la solvencia económica, que ha habido investigaciones de algunos colegas que desde abril del año pasado ya advirtieron posibles irregularidades en la suscripción de estos contratos con Progen. No ahora, el año pasado, en abril del año pasado. Hay que revisar nomás la hemeroteca. Pero yo sinceramente no tengo ningún tipo de expectativa ni confianza en lo que pueda pasar a nivel de fiscalización de la Asamblea, porque está claro que hoy el oficialismo controla la función legislativa. Esta fiscalización queda completamente anulada en la Asamblea. Esa es otra de las manchas que tiene este primer mes de la Asamblea Nacional. Se han dado paso, pues, al trámite del juicio político en contra de Solanda Goyes, que la vamos a tener más adelante acá en la mesa de trabajo, y han dado paso al inicio de una investigación sobre el papel de jueces y fiscales. Ojo que jueces y fiscales no son sujetos de fiscalización y control político de la Asamblea, sí el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sí es sujeto de fiscalización y control político, pero no los jueces y fiscales. Pero han iniciado ese proceso desde la función legislativa. El organismo disciplinario de la función judicial se llama Consejo de la Judicatura, pero ha comenzado justamente aquello. ¿Y qué más nos ha dejado este primer mes de la Asamblea? Los camisetazos. Hay que hacer algo con los camisetazos. Hay que hacer algo con esa gente que en campaña se presentaba, pero como cheerleader de una organización política y que luego decidió dejar esa organización política por cualquier argumento y pasarse al otro lado. Yo no entiendo cómo eres uno en campaña y eres otro ya cuando ejerces el poder. En serio. De la incoherencia líbranos, Señor. Aquí tenemos un montón de políticos, no todos, yo he conocido políticos que son muy coherentes. Pero aquí también hemos tenido políticos muy incoherentes. Hay que hacer algo con los camisetazos. No pasará nada el día de hoy con los camisetazos. Pero en el futuro hay que hacer algo con los camisetazos. A los camiseteros hay que sancionarlos. Aquellos que dejan su orientación política y se venden, hay que sancionarlos. No aquellos que dejan su orientación política por objeción de conciencia, porque no están de acuerdo, y no es que fueron cooptados por otra organización política. Hay que hacer algo. A esa gente, ni la salutación. A esos que son como Fiona, ¿no? ¿Sí o qué? Que son unos de día y otros de noche. Aquí tenemos un montón de Fionas. Que cuando no eran políticos pensaban de una manera y cuando terminan siendo políticos piensan de otra manera. ¿Me explico? Ahora, es legítimo cambiar de parecer. Es legítimo cambiar de parecer si argumentas por qué cambias de parecer. Yo, por ejemplo, perdón que hable en primera persona, a mí me habrán escuchado un montón de veces, sobre todo aquellos que me siguen desde hace mucho tiempo, que yo no estaba de acuerdo en la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, que yo defendía la necesidad de potenciar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora ya no creo lo mismo, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, independientemente de los esfuerzos que está haciendo hoy Andrés Fantoni, Gonzalo Albán Molestina, Piedad Cuarán, etcétera, que son parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como institución, yo ya no creo en ese organismo. Y yo soy de los que cree que ese organismo tiene que desaparecer. O al menos ese organismo ya no debe tener la posibilidad de seleccionar autoridades de control. Porque ese organismo ha fracasado ruidosamente. Porque ese organismo, desde el año 2019, ha sido un desastre. Esos son mis argumentos por los cuales yo cambié de posición y de parecer respecto del Consejo, pero lo argumento. Pero en cambio, aquí tenemos políticos
que son impresionantes e impresentables, que en campaña decían una cosa y lo sostenían con vigor y todo lo demás. Y de pronto se cambiaron de orilla y ahora piensan completamente diferente. Que alguien me explique cómo se hace eso. Cómo se convierten en Fionas, ¿no? Una Fiona de día y otra Fiona de noche. Es impresionante. Y tenemos algunos camiseteros en la Asamblea Nacional. Algún día algo hay que hacer con esos camiseteros. Y finalmente, el tema de la agenda. Al presidente Olsen le queda un mes. Y eso me explicaba Diego Lucero el otro día, siempre ilustrándome Diego con los temas legislativos. La ley orgánica de la función legislativa le permite al presidente de la Asamblea presentar la agenda legislativa dentro de los 60 días posteriores al inicio de la gestión. Le queda menos de un mes. Ojalá que esa agenda legislativa se construya a partir del diálogo con todos los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional. Entiendan que se requiere consensos mínimos, incluso con aquellos que piensan distinto. Ojalá que se entienda y se analice justamente aquello. Acá, ¿quién es Hannah Montana? Miley Cyrus. ¿A usted sí le gustaba Miley Cyrus? Ah, claro, pues. Bueno, para cerrar, pasando de coles a nabos, rapidito, no puedo dejar de comentar, ya lo tengo a Carlos Coronel en la antesala, no puedo dejar de comentar rápidamente lo que ayer pasó acá en la capital. Tuve la oportunidad de asistir al Centro de Convenciones Bicentenario y presentaron la marca Ciudad. Por supuesto, cuando se presenta un logo, un isotipo, un eslogan, esto gusta a unos, no gusta a todos, pero creo que es un buen momento para tratar de hablar de la unidad de la capital, ¿no? Yo llegué a vivir en el año 95 acá a Quito. Y créanme, obviamente siempre ha habido políticos que han elevado su voz para cuestionar determinadas ejecutorias. Pero esta ciudad se había caracterizado históricamente por la unidad de sus autoridades, por la unidad de la ciudad en función de intereses comunes. Esta ciudad hace 30 años era la envidia del resto del país. En serio. Entonces yo creo que una buena forma podría ser la presentación de la marca País. Póngame la marca País, por favor, para que conozca a nuestro público. Ruédele. Súbale el audio. Los dibujos se llaman petroglifos y que fueron hechos por nuestros ancestros. Estos símbolos encierran historias de Quito, una ciudad milenaria y con muchísimo que contar. En Tulipe y los alrededores de nuestra ciudad, los yumbos dibujaron símbolos de su sabiduría y de nuestro origen. Ahora, en 2024, miles de quiteños nos juntamos y como colectivo logramos el récord Guinness con la mayor cantidad de personas reunidas en un mismo lugar, dibujando la imagen de Quito para el mundo. Y en esos miles de dibujos, los quiteños dibujamos lo que más nos representa y enorgullece de Quito. Somos la ciudad del centro del mundo. De los 0 segundos, 0 minutos y 0 grados. Donde todos los caminos se encuentran, donde el sol recto brilla como en ningún otro lugar del planeta, donde el ruco y el guagua nos protegen, donde el mundo une sus 2 hemisferios, donde la solidaridad y la amabilidad son la costumbre. Esta historia vive en mí, en ustedes, en todos. Es la que nos hace lo que somos hoy, la ciudad más linda del mundo. Bueno, esto fue presentado ayer por la municipalidad. Dije, póngale por bruto 0, ¿no? Dije marca país, es marca ciudad. Perdón el lapsus. Segundo día de lapsus, que ayer también me mandé un lapsus. Marca ciudad. La marca ciudad, también llamada City Branding, es una estrategia de marketing que busca crear una identidad visual y conceptual única para la urbe, destacando sus atributos y valores para posicionarla tanto a nivel local como internacional. El objetivo es transmitir una imagen positiva y diferenciadora, generando atracción para turistas, inversionistas y residentes en Quito. La marca ciudad fue construida en 3 fases: la primera de participación ciudadana, la segunda de sistematización de la información y la tercera de diseño y nacimiento de la marca.
La marca ciudad tiene las siguientes características. Tipografía de la marca es dinámica, representa la conexión con la naturaleza y las montañas. Las montañas fueron el gráfico más repetitivo de los dibujos del récord Guinness. El icono está inspirado en los petroglifos de Tulipe, ubicado al noroccidente de Quito, un espacio ocupado por los yumbos. Ese elemento andino hace referencia al conocimiento de la perfección, al dios sol, la infinitud y el movimiento. Ha sido presentada ayer la marca ciudad. ¿Qué es lo que uno aspira? Ya. Que mañana o pasado se mantenga la marca ciudad, se mantenga en el tiempo. Que mañana o pasado no venga otra administración municipal y vuelva a cambiar la marca ciudad. Que se mantenga en el tiempo. Que comencemos a entender que al presentar una marca país, una marca ciudad, ese tiene que ser un sello que trascienda, independientemente de los gobiernos nacionales o locales de turno. Y que se pueda potenciar ¿con qué? Con estrategias que permitan recuperar lo que ha perdido la ciudad de Quito. Quito es una ciudad que tiene un montón de atractivos, pero que está claro que hoy se caracteriza por la falta de unidad de sus habitantes y de sus autoridades. Que esto sirve independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que se puede tener, para comenzar a entender que Quito tiene que recuperar la unidad sobre causas comunes. Y una causa común puede ser la necesidad de, a partir de la marca ciudad, comenzar a repensar la capital de los ecuatorianos y recuperar aquel brillo que perdió la capital en las últimas décadas. Así que creo que es un buen momento para hacerlo. Déjele rodar ahí. Ese, por ejemplo, que estamos viendo, pásele al final el video, que está, al final aparece el logo de la marca ciudad, al final, ahí déjele. Esa es la marca ciudad. Que se mantenga en el tiempo. Que mañana o pasado no venga otra autoridad y la cambie. Potenciemos esa marca ciudad. Ayer, por ejemplo, me dio gusto ver a algunos miembros del sector empresarial, de los sectores productivos de la capital que participaron de esto, porque está claro que hay que involucrar al sector privado. El sector público con el sector privado de Quito tienen que trabajar juntos de la mano para sacar a esta ciudad del hoyo en el cual lamentablemente en las últimas décadas ha caído. Y alguna vez, por lo menos esto, que sirva como causa común. Debería esto servirnos a quienes habitamos en esta capital, los nacidos aquí, o los chagras como quienes hablan, que venimos aquí, que amamos esta ciudad, para hacer causa común y que esta ciudad vuelva a recuperar el brillo y vuelva a ser el crisol que siempre fue. Muchas gracias. 7:12, cierro el comentario, gracias. Me pasé de coles a nabos, pero no podía dejar de comentar justamente el tema de la marca ciudad. Gracias a nuestra audiencia, cierro el comentario. Ya viene Carlos Coronel, analista político, él es estratega además. Vamos a analizar un análisis de la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, aquí en A Primera Hora. 7:12, pero antes, mensaje de nuestros patrocinadores. Así es, solamente agregar, y yo siempre diré esto, Fabri, Quito es la ciudad más linda del mundo. Es quiteña, ¿no? Yo soy quiteña, sí es. Tengo familia manabita, mi mamá es de Chone, mi papá nació en Guayaquil, pero aquí nosotros, todos los hijos somos de aquí, de la ciudad de Quito, y no puedo, o sea, realmente yo digo, Quito es la ciudad más linda del mundo, y eso nadie nos va a decir que no. Así es que, qué lindo por la ciudad de Quito, realmente que podamos tener esta marca y que nos la apropiemos y que, como usted dice, Fabri, no se cambie de un año para otro en realidad, que perdure en el tiempo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.